El tema en esta noche se llama Paz en su gracia. Y quisiera leer este texto. Este texto ustedes lo encuentran en la palabra del Señor, está en Jeremías 29:11. Jeremías decía así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué hermoso pasaje, ¿no? ¿Qué desea el Señor de nuestro futuro? ¿Cosas buenas o malas? Cosas buenas. El Señor desea cosas muy buenas y tiene planes hermosos, tanto para ustedes como para mí. Tiene planes hermosos, pero para que usted descubra esos planes, necesitas entregarte más al Señor, cada día más al Señor. Tu corazón cada día más al Señor. Y a medida que te entregas con tu corazón al Señor, tú vas a ver que el Señor va a ir hablando a tu vida y vas a ir viendo cómo el Señor puede ir trabajando cada vez más para que esos planes puedan ser una realidad en su vida y en la mía. Ahora, ¿cómo sabemos que los planes del Señor se van a llevar a cabo? ¿Cómo sabemos? Bueno, si ustedes miran el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, allá ustedes van a ver que en varios versículos se usa esta expresión, al que venciere. O sea, esa expresión no dice al que intente vencer, no dice, bueno, al que lo logre, no, dice al que venza. Y el Señor le da ciertas promesas al que venza. O sea, estas expresiones quieren decir que sí se puede lograr vencer, que sí podemos lograr vencer. O sea, en otras palabras, yo estoy ya terminando mi sermón, porque el sermón termina con esto, con este fin. El final es que Dios va a tener un pueblo que va a vencer. Y el Señor ya se lo promete a usted y a mí de antemano. Por eso dice, el que venza le daré a comer del árbol de la vida. ¿Cuántos quieren probar del árbol de la vida? Amén. Dice, no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Saben ustedes qué es la muerte segunda? Dice, el que venza no sufrirá de la muerte segunda. Vamos a morir de manera natural nosotros, pero todos aquellos que no se hayan preparado van a pasar por otra muerte. Van a volver a resucitar si llegan a morir, para volver a resucitar y volver a morir. Por eso dice, pero el que venza no sufrirá daño de la muerte segunda. Le daré a comer de un maná escondido. Y dice, una piedrecita blanca con un nombre nuevo. O sea que el nombre que usted tiene hoy y que yo tengo, si vencemos, el Señor lo va a quitar, porque ese nombre, César Martínez, es un recuerdo de pecado, es un recuerdo de todo lo malo que hiciste aquí en la tierra. Pero el Señor a usted y a mí, si vencemos, nos va a dar un nombre nuevo, diferente. ¿Qué más dice? Recibiremos autoridad sobre las naciones, seremos vestidos de vestiduras blancas, no borrará su nombre, nuestro nombre del libro de la vida, nos colocará en su templo como columnas y nos dará el privilegio de sentarnos sobre su trono. Y para que esto se pueda lograr, ¿qué tuvo que hacer el cielo? Para que podamos vencer, ¿qué tuvo que hacer el cielo? Para que esto se pueda lograr. Bueno, la palabra del Señor nos dice en Juan 3:16. Si solamente existiera ese verso en el Nuevo Testamento, con ello predicaría el Evangelio, porque es el resumen de todo el Nuevo Testamento. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que es un texto muy interesante. Yo una vez, parafraseando ese texto, encontré esta explicación. Escúchenla un momento. Pues Dios, que es el dador más grande, tanto amó, el motivo más grande, el mundo, el número más grande, dio el mayor acto, su único hijo, el regalo más grande, que cualquiera, o sea, la invitación más grande, que crea en él, la oportunidad más grande, no perezca, la liberación más grande, sino que tenga vida eterna, el gozo más grande. O
O sea, hermanos, es un verso que está repleto, es explosivo, digámoslo así, porque es un verso que refleja el amor del Señor que tiene por nosotros. Es la experiencia de Jesús diciéndole a usted y a mí que tanto lo ama a usted y a mí, que ¿qué dio? A su Hijo por cada uno de nosotros. Es un regalo precioso el hecho de que Cristo haya venido a morir por esta tierra. ¿Cuántos mundos existen? Miles de mundos. Aquí no tenemos tiempo de pronto explicar, mostrar evidencias, pero la Biblia nos habla de muchos mundos, aparte de este, que existen. Están poblados, pero allá no cayó el pecado. El pecado solamente vino aquí a este mundo y quedó oscuro en todo el universo. Este mundo es una mancha en todo el universo. Y este mundo donde entró el pecado está en cuarentena. ¿Saben ustedes qué es cuarentena, no? En un hospital a una persona la aíslan, la dejan a un lado, no pueden entrar a veces los familiares. Solamente cierta clase de personas entran allí para hacerle su tratamiento a esas personas que están aisladas. Pues más o menos analicen, este mundo está aislado, está en cuarentena. Solamente cierta clase de personas vienen aquí, a esta tierra, a encargarse de los que están enfermos. Usted y yo estamos enfermos por causa del pecado. Y el Señor ha ideado un plan muy hermoso. Y dentro de ese plan fue el que Jesús muriera por usted y por mí. Por lo tanto, estamos en un tratamiento muy tremendo para poder estar en otro mundo diferente, en otra tierra que Dios está preparando para nosotros. El espíritu de profecía dice, la lucha por el puesto más elevado era la manifestación del espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir. ¿Por qué fue necesario que el cielo diera a Jesús? Para que bajara de allá a morir por nosotros. ¿Por qué razón? ¿Para qué? Porque allá en los mundos superiores, ¿qué pasó? Hubo una gran controversia. ¿Quién levantó esa controversia? Un ángel, Lucifer. Y con ese ángel se inició el pecado. Y ese pecado se extendió, si no hubiera sido por el sacrificio de Jesús y su plan, se hubiera extendido a otros mundos. Así que solamente se extendió acá. El pecado vino a este mundo y todos por causa del pecado hemos pecado o nos hemos apartado del Señor. La palabra de Dios también dice, el pago que da el pecado es la muerte. Cada vez que nosotros pecamos merecemos morir. ¿Ven? Cada vez, el pecado es la muerte. Pero gracias al sacrificio de Jesús que lo hizo por nosotros, todavía estamos aquí. Porque miren, el texto dice, el pago que da el pecado es la muerte. Y yo les pregunto a los que están aquí, ¿ustedes ya no pecan? ¿O todos los días pecamos? Por ejemplo, cuando usted sale, Medellín, ya que he estado en estos días y salgo por esas avenidas grandes y veo tanta gente y ve uno cosas tremendas por la calle, las avenidas, uno dice, mucha maldad hay. Y bueno, y uno se analiza también cómo estamos nosotros, los que conocemos el mensaje. Tanto pecado que existe. Ya deberíamos estar muertos, porque la palabra del Señor dice, el pago que da el pecado es la muerte. Pero ¿por qué no hemos muerto? ¿Saben por qué no hemos muerto todavía? Porque Cristo pagó esa muerte por nosotros. Y hay una extensión. Y esa extensión de tiempo se la da el Señor a usted y a mí. Por eso no hemos muerto. O sea, si usted tiene comida, ¿por quién es? No es porque usted sea rico, tenga plata, tenga carro, tenga comodidades, sino ¿por qué? Es por el amor del Señor, su sacrificio. El hecho de que usted tenga comodidades hoy y viva todavía, fue por el sacrificio de Jesús. Sin el sacrificio de Jesús ya estaríamos muertos. La paga del pecado es la muerte. Y todo aquel que se aferre al pecado, siga aferrándose al pecado, tristemente, finalmente va a morir. ¿Ya? Ahora, hay otro texto. No hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Así que, ¿qué fue necesario para que hubiera perdón de pecados? Derramamiento de sangre. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ve que la Biblia nos dice que todo animal, lo más valioso de todo animal y el ser humano, ¿qué es? La sangre. Porque en la sangre está la vida. La Biblia nos dice que por causa del pecado usted y yo debíamos morir, pero no hemos muerto porque alguien dio su vida por nosotros. ¿Recuerdan ustedes el ébola? ¿Cómo se extendió en el 2014?
En el 2014, en Sierra Leona, en muchos países de África, hubo más de 5.000, 6.000 muertos por causa del ébola. Yo pienso que el ébola es más peor de esta pandemia. Esta pandemia no ha dejado las muertes que ha dejado el ébola a nivel mundial. Pero se descubrió en el 2014 que cierta clase de personas, cuando se infectaron por el ébola, no murieron. Los llevaron a Londres, otros los llevaron a Estados Unidos, y gracias a esas pocas personas se logró buscar el antídoto para el ébola. Uno de esos es este hombre que ustedes están viendo en pantalla, William Powley, enfermero británico, que sobrevivió al ébola, logró tener anticuerpos, no murió, y entonces empezaron a buscarlo y a llamarlo por diferentes partes para que fuera a salvar vidas. Iba a Estados Unidos, iba a Londres, iba a diferentes países de personas famosas o que estaban a punto de morir y necesitaban una transfusión de sangre. Y este hombre se volvió famoso por eso desde el 2014, junto con otras pocas mujeres que en su cuerpo tenían los anticuerpos necesarios para sobrevivir. Eso hizo el Señor por nosotros. Nosotros debíamos haber muerto hace mucho tiempo, pero Jesús colocó un antídoto en nosotros. Logró un antídoto en nosotros por causa del pecado. ¿Se acuerdan cuál fue el primer milagro que Jesús hizo? A ver, convertir el agua en vino. Muy bien. Eso saben que eso simboliza algo. El vino en la Biblia representa la sangre de Jesús. Y el primer milagro que el Señor hace es crear agua en vino. Y lo último que hace, o sea, cuando Él crea el agua en vino, obviamente Él toma porque es vino no fermentado, ¿no? Pero ya al final de su vida, ¿se acuerdan cuando estaba colgado en la cruz? ¿Qué le dan a beber? Vinagre. ¿Saben ustedes que eso es profético? O sea, el primer milagro representa Jesús, su sangre, la da para nosotros. Sangre pura, perfecta, para usted y para mí. Él la derrama por nosotros. Y en el momento en que está en la cruz, toma su vida. Su vida está representada por esa hiel de amargura, el pecado suyo y mío, lo está tomando en ese momento. O sea, hay un intercambio entre sangre pura y sangre sucia, digámoslo así, o sangre contaminada. Por eso el apóstol Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados, no solo de los judíos, sino también por cada uno de nosotros. El apóstol Pedro dijo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿El justo por quién? O sea, esta expresión, el justo por los injustos, ¿qué le da a entender? De que hubo, ¿qué cosa? Un cambio, un intercambio. Él da su vida a usted y Él toma la vida suya, que es sucia, la mía, que es pecaminosa, y Él la toma y la limpia, la mejora, nuestra vida, pero Él la toma y Él nos da su vida perfecta. Su sangre perfecta, su cuerpo, su vida, lo que Él es, la esencia, lo da a nosotros como un regalo. Eso es un intercambio enorme, muy tremendo. Una autora lo dijo de esta forma: Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los cuales no había participado, para que nosotros pudiéramos ser perdonados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiéramos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo les parece? O sea, hubo un intercambio, y ese intercambio, ¿cómo se le llama en la Biblia? ¿Cómo se le llama a ese intercambio en la Biblia? Ese intercambio que Jesús nos da una vida pura y nosotros le damos un corazón imperfecto, sucio, manchado. ¿Cómo le llamamos eso en la Biblia? En la Biblia se le llama el Evangelio. Eso es el Evangelio. Y por eso nosotros predicamos el Evangelio. Por eso necesitamos predicar el Evangelio, para que la gente entienda. Hay mucha gente que todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Y tal vez muchos de los que me están escuchando aquí en esta noche no lo han hecho. Y por eso estamos predicando el Evangelio. El Evangelio es Jesús y necesitamos predicarlo más que nunca. Y no solamente lo estoy haciendo yo en este momento. Hay muchos predicadores en el mundo, en este mismo momento, que lo están predicando a otras personas. Usted es un privilegiado porque estás aquí, estás escuchando.
los que están en redes sociales, están escuchando, están viendo. Es un privilegio. Por eso la Biblia dice, vi volar por el cielo otro ángel que tenía el evangelio para predicarlo ¿a quién? A los moradores de la tierra. Ahora, ¿cómo hace usted para beneficiarse de la muerte de Jesús? Bueno, usted dice, bueno, sí, Jesús murió por mí y ya, pero ahora ¿qué pasa? Entonces viene esta pregunta, ¿cómo hago para beneficiarme personalmente de la muerte de Jesús? ¿Cómo hago para beneficiarme de esa muerte? Bueno, es muy simple, muy sencillo. Dejemos que la Biblia nos siga contando. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debemos hacer? Creer. Miren, es sencillo. Creer. ¿Es muy difícil? La palabra del Señor, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hay otro pasaje, dice así, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Yo te pregunto, ¿crees en Jesús? ¿Lo has aceptado como tu Salvador? ¿Lo has aceptado como tu Rey, como tu Señor en esta noche? ¿Has de pronto oído mucho de Él, pero solamente lo tienes como un personaje o lo has recibido ya como tu propio Salvador? No el Salvador de mi mamá, no el Salvador de mi papá, no el Salvador de mis amigos tal vez que van a una iglesia, sino mi propio Salvador, mi Salvador personal. ¿Lo hemos aceptado? Es muy sencillo. Salvarse es muy fácil. Ahí dice, todo aquel que en Él cree no se puede perder si cree en Jesús y tendrá ¿qué cosa? Vida eterna. Y cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, en su vida, para los que están en redes sociales, que nos están escuchando, si usted recibe a Jesús en su corazón, lo aceptas como tu Salvador, en ese mismo momento tú eres llamado hijo, porque pasas a ser parte de una familia, que es la familia del cielo. Y la Biblia dice así, todos los que le recibieron, o sea, los que lo aceptaron, los que dijeron en su corazón, sí Señor, yo te acepto como mi Salvador, como mi Rey, como mi Señor. Si usted lo hace con fe, ahí, si usted está sentado, si usted está allá escuchándome, pero usted lo hace con fe, con sinceridad, porque crees en Jesús, porque aceptas su sangre en tu propia vida, ¿qué va a pasar? El texto muy claro lo dice, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, ¿qué va a pasar? Les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso privilegio, ¿no? ¿Cuántos ven esto un privilegio? Es un privilegio ser parte del gobierno de Dios y del Rey del universo. ¿Cuánto les gustaría ser parte de tener apellido tal vez de algún rey de esos de Inglaterra o de una reina y tener su apellido? Muchos les gustaría, ¿no? Pero bien, somos hijos del Rey celestial, solamente por aceptarlo como nuestro Salvador, del Rey del universo. Ahora, ¿cómo podemos lograr esto? Ser hijos de Dios, lo hemos dicho, cuando creemos, pero también hay otro aspecto que debemos cubrir en esta noche, y es que Hechos 3:19, vamos a leerlo, Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, una persona que reciba a Jesús tiene que ser perdonado también. Todo lo que hizo en su vida pasada tiene que ser dejada atrás. O sea, una persona que reciba a Jesús no puede seguir en la misma vida. Debe tener una vida nueva, diferente. Por eso dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Llega el momento cuando una persona ha recibido a Jesús en su corazón, Jesús lo lleva a tal punto que en algún momento de su vida él tiene que buscar un arrepentimiento de todo lo que hizo atrás, antes de conocer el evangelio, antes de conocer a Jesús. Tiene que analizar qué hizo, qué pecados cometió, a quién ofendió, cuánto robó, cuánto hizo, qué no hizo. Y por eso se nos invita en la palabra del Señor a confesar nuestros pecados. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona,
sino ¿qué más quiere hacer el Señor en este pasaje? Nos quiere limpiar. ¿Y saben qué significa la expresión limpiar? Darnos una mente nueva, una vida nueva, una vida diferente. Eso en la Biblia se le llama la nueva conversión. Y todos necesitamos experimentar la nueva conversión, pero necesitamos arrepentimiento y necesitamos confesión de nuestros pecados. Ahora, la Biblia nos dice que una vez una persona se confiesa, se aparta de lo malo, se arrepiente, es perdonada, y de allí en adelante se le instaura en esa persona un aspecto muy importante, que es lo que vamos a hablar en esta noche, y es la gracia. Vamos a leer este pasaje. Este pasaje dice, el apóstol Pablo en Romanos 3, verso 23 y 24, dice así: todos han pecado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente por la redención que Cristo Jesús efectuó. O sea, qué interesante pasaje. Este pasaje nos está diciendo que todas las personas que están privadas de la gloria de Dios, somos todos, obviamente, somos todos, porque todos hemos pecado, pero gracias a la muerte de Jesús, que ha dado su vida gratuitamente por nosotros, y lo ha hecho a través de una palabra que dice ahí, por su gracia. Hoy nosotros podemos tener vida eterna, por su gracia. La palabra o la expresión gracia significa perdón, significa un regalo que te dan a ti gratuito, pero al mismo tiempo esa expresión gracia significa poder. Es decir, que cuando tú crees en Cristo, esa gracia, que es un regalo para ti, también es un poder que Dios te da para que vivas una vida diferente. Por eso es imposible que un cristiano pueda decir, es que esto es muy difícil, la vida cristiana es muy difícil. No. Porque el Señor nos ha dado una gracia, nos ha dado un poder, y a través de ese poder usted puede ser victorioso sobre el pecado. La gracia es un poder, no es solamente un regalo, es un poder. Miren lo que dice Efesios 2:8, léanlo conmigo por favor, estén atentos aquí conmigo. Porque por gracia, o sea, por un regalo, ¿qué pasa? Somos salvos. Entonces, ¿cómo logramos la salvación? ¿Cómo logras tú la salvación? Pagando, subiendo y haciendo un sacrificio en un monte para poder aplacar la ira de un Dios ofendido. ¿Cómo logramos la salvación? ¿Cómo usted la logra? ¿Cómo yo la logro? Por fe, por gracia, porque es un regalo. Si a usted le dan algo gratis, ¿por qué no lo aceptas? Si es bueno, por un regalo. Y luego dice, y esto no de ustedes, porque es un regalo de Dios. Ahora miren el otro. El otro pasaje te dice ahora que si tú has sido salvado por la gracia ahora te impele, te presiona para que vivas una vida diferente. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Ahora miren, la cual trae salvación. ¿Qué trae la gracia? Salvación. Luego dice, y nos enseña, ¿qué te enseña la gracia? A rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. O sea, una persona que ha creído en Cristo obligatoriamente tiene que vivir una vida diferente, porque la gracia te enseña y te impele, te ayuda a entender que en Cristo Jesús tienes que vivir una vida nueva. Segunda de Timoteo 2:1, miren lo que Pablo le decía a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Esfuérzate en la gracia. Si tú ya tienes la gracia que Dios te ha dado, ¿qué debes hacer ahora? Esfuérzate en esa gracia, porque Dios te va a ayudar. No estás solo en la lucha cristiana, Dios está contigo. Pedro dice, más bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué se nos invita? Se nos invita a crecer como cristianos. Si usted tiene la gracia, Dios te va a dar poder para vivir una vida diferente. Los jóvenes dicen, no, es que es muy difícil ser cristiano, es muy difícil vencer la tentación, es muy difícil luchar contra el mundo. Pero ten en cuenta, es verdad, no es fácil, pero ten en cuenta una cosa, la gracia se te da y en la gracia tú te puedes esforzar y en la gracia tú puedes vencer. Yo quiero que al menos si no logran entender otra cosa, al menos entiendan eso esta noche. Con gracia, si usted se acerca a Jesús,
lo recibe como su Salvador, lo aceptas en tu juventud como Rey y Señor, Dios te imparte gracia. Y esa gracia te va a llevar a que vivas una vida diferente, de poder. Lo que ustedes están viendo ahí, en los pocos minutos que me restan, yo quiero compartir con ustedes cómo tener una vida cristiana victoriosa. Hay jóvenes que dicen, no, pero es que la vida cristiana es muy difícil. Es que seguir la iglesia es muy complicado. No, es que yo me dejo vencer por la tentación, yo caigo muy fácil. Bueno, yo tengo noticias buenas para ustedes. En lo poco que resta, quiero compartir 12 tips, digámoslo así, 12 consejos de cómo lograr vencer la tentación. Hay muchos, tal vez, que en esta noche y los que me escuchan por las redes sociales, que están luchando con la tentación. Conocen a Jesús, tal vez, conocen el Evangelio hace mucho tiempo, pero no han tomado sus decisiones porque las tentaciones son muy duras, difíciles, dicen muchos. Vamos en esta noche a aprender unos tips para que usted, si los pone en práctica, le van a ayudar a tener una vida cristiana victoriosa. ¿Está listo? ¿Están listos los que están en redes sociales? Muy bien, colóquense los cinturones porque vamos a hacer un recorrido rápido y vamos a aprender cómo tener una vida cristiana linda, hermosa, si la sabemos llevar en Cristo Jesús. Lo primero que usted tiene que entender es esto. La Biblia te dice que cuando tú seas tentado, bueno, pero antes de ello, ¿la tentación es pecado? Jamás. Jesús fue tentado también, en todo. Así que cuando usted sea tentado, no se preocupe, porque Jesús también fue tentado. Partamos de ese hecho. Jesús fue tentado como nosotros. Lea por favor Hebreos 4:15, mientras que yo hablo acá, vaya leyéndolo en su Biblia. A los jóvenes que están allá, si hay Biblia para ellos, que ellos les comparten. Pero mientras que yo hablo, vayan, lean ese pasaje. Ese pasaje le dice a usted que Jesús también fue tentado como usted y como yo. O sea, la tentación no es pecado. ¿Qué es pecado? Cuando tú cedes a la tentación, ese es el pecado. Pero ser tentado no es pecado. Lutero decía, Martín Lutero, yo no puedo evitar que las palomas revoloteen sobre mi cabeza. Ellas vienen y revolotean, pero lo que sí puedo evitar es que no hagan nido. Si llegan y hacen nido, eso sí puedo evitarlo. No puedo evitar que revoloteen sobre mi cabeza. El pecado va a venir, la tentación va a llegar, pero que tú seas tentado, eso no es pecado. El pecado es cuando tú finalmente dices, sí Señor, voy a disfrutar este pecado por 5 segundos. Porque el pecado es rápido, ya sea por una comida, ya sea por la lujuria, ya sea por algo que Satanás te lo pone a ti en este momento. Eso es en segundos. Entonces, ahora, muy bien, eso como primero. Segunda, antes de empezar los tips, es que cuando tú seas tentado, debes recordar que Dios junto con la tentación ya te ha dado la salida. ¿Estamos claros? Junto con la tentación ya tienes la salida, o sea que es fácil. Por eso Pablo dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida para que puedan resistir. Qué hermoso privilegio, ¿no? O sea, junto con la tentación, el Señor ya te da la salida. Él sabe que vamos a ser tentados, porque hay un enemigo que no quiere que usted llegue al cielo. Él no quiere que usted vaya al cielo. No quiere que su familia vaya al cielo. Por lo tanto, Él va a idear medios, formas, de todo, para que usted sea tentado y caiga y ceda al pecado. La Biblia dice que todo aquel que caiga en el pecado finalmente no heredará el reino de los cielos. Un ejemplo rápido de qué es pecado, solamente para que ustedes vean hasta dónde va el asunto. El libro de Gálatas, capítulo 5, rápido, vamos allá un momentico. El verso, Gálatas 5, dice, el verso 20, 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Escuchemos. Adulterio, fornicación. Noten que yo no soy el que estoy hablando, no, yo estoy dejando que la Biblia hable. Así que si alguien se siente aludido en esta noche y lo ve muy difícil, bueno, peleé con el Señor, no conmigo. Porque yo estoy leyendo lo que la Biblia dice. Las obras de la carne por las cuales nadie va a heredar el reino de los cielos son estas. Y comienza diciendo, adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, hay más que son semejantes a esas. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y estas cosas que yo mencioné son por las cuales somos tentados, usted y yo, todos los días. Y cosas muy sencillas, como por ejemplo, si usted tiene un carro y usted llega y nadie lo está viendo, no hay cámaras, pero el semáforo está en rojo, pasémoslo. Y eso no es solamente de usted, también de los pastores, de nosotros. Si tenemos un carro, ¿a quién no le da la tentación de pasarlo rápido? Nadie te está viendo. O sea que ustedes no solamente pueden orar por ustedes, sino también oren por los pastores, por los que están acá, porque también tienen sus luchas todos los días. ¿Sí o no? Todos los días estamos luchando contra la carne. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero el Señor ha dicho que nos da la salida para ello. ¿Ok? Primera cosa, cuando tú seas tentado, recuerda la recompensa. Cuando seamos tentados, ¿qué debemos recordar? La recompensa. ¿Cuál recompensa? Pues la recompensa que tienes en el cielo. La Biblia dice, nos coloca escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites del pecado. ¿Qué prefirió Moisés? ¿Qué prefirió? Ser maltratado y participar de un pueblo humilde como este. Ay, que ese pueblo tan corto, tan pequeño, bueno. Muchos jóvenes, yo por ejemplo decía cuando yo estaba iniciando, ay, qué mamera mamita llevarme allá. Bueno, y lo digo así, qué mamera, porque yo decía así, ¿no? Qué mamera, ay mami, no. ¿Y por qué? Porque allá era usted sentarse una hora, escuchar a una persona allá al frente, que hable. Eso era muy cansón, para mí eso era muy cansón. A mí me gustaban las fiestas, yo era muy rumbero, me gustaba mucho la rumba. Pero vea, estoy acá y estoy hablándole a ustedes. ¿Quién hizo eso? Yo no, porque para mí fue difícil. Y con mi hermano, que era un loco también, difícil. Y para Moisés yo pienso que tampoco no fue fácil. Pero la Biblia dice que él escoge ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales. ¿Pero por qué? Porque consideró que lo propio por causa del Mesías, o sea, el recibir a Jesús en su corazón era mejor para él, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta ¿en dónde? Entonces, cada vez que usted sea tentado, si usted no es bautizado o eres bautizado, recuerda una cosa: Dios te tiene algo mejor. Si la tentación es la fornicación, tú estás soltero, tú estás soltera, bueno, recuerda en ese momento, Dios me tiene algo mejor. Tal vez no sea este muchacho, porque ¿para qué voy a caer acá? Tal vez no es la muchacha, ¿para qué voy a caer aquí? Dios me tendrá algo mejor. Dios te tiene algo mejor. ¿Sí o no? Amén. Vea, a los predicadores les gusta dos cosas que se escuchen en la iglesia: el amén y las hojas de la Biblia moviéndose. Entonces, cada vez que ustedes se sientan contentos, digan amén. No aplaudimos acá, pero decimos amén. Amén. ¿Sí o no? Estamos vivos, ¿no? Amén. Ahora, mire lo que Pablo dijo: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. ¡Qué hermoso! ¿Qué cosas tiene preparado el Señor para ustedes? Muchísimas. Para usted y para mí, muchísimas. Así que cada vez que seas tentado, recuerda eso. Vamos a ver, segundo consejo es este: crea en la malignidad del pecado. ¿Qué debemos creer cuando seamos tentados? Que el pecado es malo, el pecado es tremendo. Y debe usted entender esto, y yo también, que el pecado es tan malo que necesitó la sangre de un ser santo, Jesús. Entonces, cada vez que tú seas tentado, recuerda, Jesús tuvo que morir por mí, derramó su sangre por mí. Eso significa que el pecado es tremendo. Yo tengo que verlo en la malignidad que debe ser. Si tú no lo ves en la malignidad que debe ser, estás grave, porque vas a ceder fácilmente a la tentación. Por eso, mire esto acá: no vayas tras el pecado
pues solo hallarás aflicción y confusión para tu vida. Puede ser muy lindo y rico durante 10 segundos que te llega la tentación, pero después, ¿qué te va a traer? Aflicción. Recuerda siempre, hay un anzuelo en el pecado, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos lo hemos experimentado? Que hemos fracasado, hemos pecado y después nos damos cuenta que había un anzuelo ahí. Y Santiago dice, el pecado siendo cumplido, o sea, siendo llevado, ¿qué engendra? La muerte. Y por eso tristemente muchas personas dejan de ir a la iglesia, su vida espiritual murió por causa de que el pecado lo permitieron en su vida y engendró la muerte. La hermana Joel le escribe a un joven, esto es a un joven, y le dice al joven así, mire, no consideraste que el pecado fuera tan abominable a la vista de Dios como para apartarse de él. No hiciste una obra completa y cuando el enemigo vino con sus tentaciones no lo resististe. Si hubiera comprendido cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios, no habría cedido tan fácilmente a la tentación. El pecado le seguía pareciendo placentero y se sentía inclinado a ceder a sus placeres engañosos. Entonces, apreciados amigos, el pecado es tremendo, ciega la mente, cautiva los sentidos, destruye la vida de los seres humanos. Y el pecado muchas veces puede ser muy lindo, tú no lo sueltas, qué bonito es dejarse uno llevar por el propio orgullo, es que en la tentación, realmente la tentación es amor al pecado. Entonces en la tentación usted le está diciendo a Dios, Dios, lo quiero a usted 10 minutos fuera de mi vista, no lo amo a usted, en este momento voy a amar al pecado, entonces te quiero acá por 10 minutos, al pecado, Jesús te quiero lejos. El orgullo, ¿no? Entonces, a veces es difícil soltar el orgullo, pero por causa del orgullo y el pecado, familias se han destruido, porque no hemos entendido que Jesús es la solución. La Biblia dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, esta expresión permanece en mí, y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿cuánto podemos hacer? Nada. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos entender para ser victoriosos en una vida cristiana? Que no te puedes separar de Jesús, no te puedes separar de Jesús. Si te separas de Jesús por un momento, Satanás le estás dando cabida y él viene y fácilmente cedes. Entonces, no le des la oportunidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bonito pasaje. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debéis mantener esta comunión con Cristo, ¿cómo? Por la fe continua. Él obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su beneplácito. Qué lindo. Gálatas 2:20, Pablo dijo, aquella vida que ahora vivo en la carne, o sea en este cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Qué bonito, ¿no? Mas vive Cristo en mí. Cuando venga la tentación, ¿por qué no dices eso rápido? Vea, ¿cuántos han hecho la experiencia en la tentación de decir un versículo? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos jóvenes de pronto han tenido esa experiencia de hacerlo? Si no lo han hecho, hagan la experiencia. Viene la tentación, usted diga el verso, diga rápido. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, cuando usted dice eso, ya no vivo yo, usted está ayudando a su mente para que entienda que en ese momento no caes en la tentación. Jesús viene en ese momento por ti. Lutero decía una frase muy bonita que a mí me ha gustado, que cuando él estaba en la tentación o estaba a ceder a la tentación, decía, Señor Jesús, soy tuyo, sálvame. A cada rato lo decía, Señor Jesús, soy tuyo, sálvame. Muchas veces él decía así, que lo experimentó en su vida y con esa frase él sentía que el Señor venía y le ayudaba. Así que en todas las tentaciones que usted y yo tengamos, recuerda que Cristo estará a tu lado, estará listo a ayudarte. Recuerda esto también, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo vas a tener una vida de éxito? ¿Cómo vas a limpiar tu vida? ¿Qué dice ahí? Con guardar tu palabra. Entonces, ¿qué necesitamos? Leer la Biblia. Cada vez que lees la Biblia te vas limpiando. Si no sacas tiempo para leer la Biblia, difícil.
Entonces, yo te invito, joven, que tengas un plan de lectura. Puede ser pequeño, pero en tu casita puedes iniciar en la mañana, a mediodía, en la tarde, a leer ciertas partes de la Biblia que te llamen la atención, pero hazlo con fe, y cuando lo haces con fe, vas a ver que Dios obra en tu mente, para que esa mente carnal se cambie a una mente divina, ¿no? Luego dice el Salmo, de tus mandamientos he adquirido, ¿qué cosa? Inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cómo hacemos para aborrecer el pecado? Vea, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino. Qué lindo. Muy bien, tercero, no ame el dinero. ¿Por qué será que no debemos amar el dinero? Porque si tú amas el dinero, ¿qué va a pasar? Es muy fácil que cedas a la tentación, muy fácil. Charles Spurgeon decía esta frase muy real: horas enteras dedicadas al mundo, apenas minutos para Cristo. El mundo recibe lo mejor, en tanto que la oración tiene que conformarse con las obras de nuestro tiempo. Damos nuestro vigor y frescura a Mamón y nuestro cansancio a Dios. Claro. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos más debería? Normalmente yo escuchaba acá que vienen, ¿cuántos? 100, 120 más, ¿no? Aquí deberían haber más. Bueno, no juzgamos, ¿no? Pero lo interesante es que los que están escuchando allá en redes sociales y los que estamos aquí, luchemos para que el amor al mundo y el dinero no nos absorba. Porque debemos consagrar a Dios todo lo que somos. Aquí, no voy a leer todo esto, pero solamente esta expresión. El amor al dinero, el deseo de acumular fortunas, constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Y por eso debes luchar para que ese amor al dinero no te absorba tu vida espiritual. Salomón decía, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que ¿qué cosa? Que el oro fino. Así que si tú quieres vencer la tentación, recuerda, el mundo, Satanás te va a colocar prosperidad de muchas cosas, de muchas formas, tamaños de diferentes formas y medios, para que te quedes en el mundo y ames y abraces el mundo. Así que lucha, el Señor te ha dado la salida para esas tentaciones. Vamos a la siguiente. Huye del pecado, escapa por tu vida. O sea, si tú sabes que vas a ser tentado en algo, ¿qué tienes que hacer? Huir, no te puedes quedar ahí. Huye. A ver, vamos a leer 1 Corintios 10:14. ¿Quién me lo ayuda a leer rápido? De pronto alguien de la congregación que si se anima a leerlo rápido. 1 Corintios 10:14. ¿Quién desea hacerlo? Rápido. ¿Qué dice? 10:14. Hola. ¿Alguien se anima? Gracias. Huid. ¿Qué debemos hacer? No dice ahí que nos quedemos, sino que huyamos. En la Biblia, ¿qué personaje ustedes recuerdan que huyó? José, muy bien, pues aquí también, yo sabía que ustedes lo iban a decir, pues ahí está. Las visitas, han escuchado la historia de José, un joven, José, consagrado al Señor, fue llevado a una tierra extranjera, pero decidió allá ser fiel al Señor, y allá en su fidelidad, una mujer que ya estaba casada, esposa de Potifar. ¿Saben ustedes qué significa Potifar? Hombre toro, hombre gordo. Entonces tal vez, no sé si no estaba esa mujer satisfecha con su esposo, tal vez por el físico, no lo sabemos, pero lo interesante es que se vio a José, era joven, lindo, porque todos los que son linaje de Dios eran jóvenes y niños lindos, porque Jesús nació de ese linaje. Entonces esta mujer decidió buscarlo, y ya saben ustedes la historia, que todos los días, eso no fue una sola vez, sino todos los días lo buscó, y era una mujer casada. José era soltero. Pero llegó un momento, dice la Biblia, si ustedes ya saben el relato, pero lo digo rápido, llegó un momento en que la casa estaba sola. ¿Qué pasó? ¿Por qué todos se fueron? De pronto fue que Potifar ideó el plan, ideó el plan, la esposa, para que todos se fueran y la casa quedara sola. Y solamente estaba él, juicioso, haciendo sus labores, un muchacho bien educadito. Y hay muchas mujeres en el mundo que les gusta esa clase de jóvenes, ¿no? Son apetecidos, muy apetecidos, y entonces ella no fue la excepción.
pero casada. Entonces empieza a buscarlo y dice, acuéstate conmigo, pero llegó el momento en que ya lo agarró, es decir, esta es la oportunidad, o es aquí o nunca. Y lo agarró fuertemente. ¿Y qué tuvo que hacer José? En resumidas cuentas, como ustedes ven ahí, la mujer se quedó con la ropa, pero él tuvo que hacer esto, tuvo que huir. Entonces díganme, amigos, ¿deberíamos darle un aplauso a José o no? Hoy le damos aplauso, la mayoría en el mundo hoy, aplauso, movimiento LGBT, pecado en homosexuales, lesbianismo, a eso el mundo le está dando el aplauso, pero hoy a la gente que se mantiene fiel por esto, que para hoy para muchos jóvenes dirán, eso es de poca monta, yo ya me acosté con un muchacho, no me pasó nada, yo me acosté con una muchacha, no pasó nada, ¿cierto? Hoy deberíamos darle un aplauso a él, ¿o no? Deberíamos darle un aplauso. Y a todo aquel que haga lo mismo que este joven. Hoy, porque en la época en que estamos viviendo no es fácil. Es un valiente, sí. Pero él aprendió que en la tentación tiene salida en Jesús, todo, absolutamente. Job también lo aprendió. Mire, Job decidió hacer esto. Él hizo un pacto. En Job 31 dice, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía mirar yo a una virgen? ¿Qué decidió hacer Job? Un pacto. ¿Y cuál es la porción de Dios desde arriba o la heredad del Todopoderoso desde las alturas? No es la calamidad para el injusto, el infortunio para los que obran iniquidad. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos, bueno, etcétera. Pero van al 7. Si mi paso se ha apartado del camino, si mi corazón se ha ido tras mis ojos y si alguna mancha se ha pegado en mis manos, que yo siembre y otro coma y sean arrancadas mis cosechas. Si mi corazón fue seducido por mujer o he estado al acecho a la puerta de mi prójimo, que muela para otro mi mujer y otros se encorven sobre ella. O sea, ¿qué decidió hacer Job cuando usted lee eso? Hizo un pacto. Qué bonito usted, joven, que decidieras hacer un pacto de mantenerte virgen, ya sea hombre o mujer, soltero, hasta que venga ¿quién? Su media naranja. ¿Y fue recompensado José o no? Sí, porque decidió no acostarse con una casada. Y en Génesis 41, el faraón le entrega a su mujer, su hija, y esa hija era hija de una sacerdotisa, y todas las sacerdotisas eran vírgenes. Y el Señor lo recompensó con una joven doncella, hermosa y virgen. No cayó acá, ¿no? Entonces, qué hermoso, ¿no? No cedas, escapa de la tentación huyendo hacia Dios. Es importante escapar. Si tú eres flaco, débil, escapa. No importa que te digan, qué cobarde. No, escape. Si usted ve que no puedes decir no ahí, quedándote ahí, escape, váyase. ¿Listo? ¿Entendimos o no? Siguiente, no sigas a la mayoría. ¿Qué no debemos hacer? ¿Por qué hace la mayoría? ¿Qué dice la Biblia? Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Si usted sigue la mayoría, lo que hace la mayoría yo hago, entonces vas a ceder fácilmente. Los que están en los colegios, universidades o donde quiera que estemos, no podemos dejarnos llevar por la mayoría. Una vez yo estando en la universidad, llegó la profesora y dijo, bueno, ¿quiénes son acá cristianos? Y yo, ¿quiénes son cristianos? Les tengo una tarea. Y como siempre en la universidad el ser cristiano es criticado, calumniado, entonces yo esperé a ver qué era la tarea, ¿no? ¿Quiénes son cristianos? Volvió a decir. Entonces por allá una testigo de Jehová alzó la mano, testigo de Jehová que yo la vi cuando ingresó a los 3 meses, ya era mundana, pentecostal también, y la tarea era que los que fueran cristianos, uno que se decidiera para enfrentar un ateo que estaba ahí en la clase, porque la materia era sobre investigación, aprender a hacer investigación. Entonces, eso fue el primer día de clases. Entonces, finalmente yo dije, ¿por qué no voy a alzar la mano? Yo confrontándome conmigo mismo, porque yo no alzo la mano, voy a alzar la mano. Y alcé la mano, sí, ¿y usted de qué iglesia es? Claro, yo soy tal. Bueno, entonces tú tienes la tarea y te vas a enfrentar con este joven y en la próxima clase los dos van a pasar al frente y cada uno va a defender su teoría. Él va a decir por qué Dios no existe y por qué la creación no fue hecha por un Dios. Y usted va a defender por qué Dios existe. Fueron 2 clases de 2 horas en la tarde, donde, bueno, yo tomé fuerzas
pero fue una experiencia maravillosa. Cuando usted se decide y no a seguir a los demás, no a seguir a los demás, sino usted ser lo que es y defender tus principios, Dios te va a dar sabiduría y te va a dar la salida para cualquier problema. Miren esa imagen, ¿no? La mayoría va para ¿dónde? Bendición, prosperidad económica, ¿no? ¿Y aquí quién va? Búsqueda de la santidad. ¿Cuántos están buscando la santidad? Pocos. Pocos, ¿no? Muy bien. Así que recordemos ese proverbio. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Qué bonito pasaje, ¿no? Siguiente, permanezca ocupado. ¿Qué debemos hacer con la tentación? Mantenernos como. Si te mantienes sin hacer nada, es fácil que cedas a la tentación. Y hay muchos jóvenes que han fracasado en la vida cristiana porque están como sin hacer nada. Entonces mantente ocupado. Si haces algo va a ser muy valioso para tu vida. Este hombre se le considera el hombre más feliz del mundo. ¿Saben por qué? Le han hecho experimentos cerebrales y su capacidad específicamente en la parte del cerebro que desarrolla la risa, donde nosotros nos reímos porque hay una parte del cerebro que desarrolla ese aspecto, pues la tiene desarrollada a una capacidad más de lo normal. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo logró este hombre mantenerse feliz? Lleva 40 años, es budista obviamente, pero no tiene sexo desde hace mucho tiempo, no está casado con nadie, pero él dice, las emociones duran segundos, pero tenemos la tendencia a rumiarlas y su repetición crea estados de ánimo que después, por acumulación, llegan a convertirse en rasgos personales. Él dijo que para ser feliz hay que salir del egoísmo y hacer algo por el prójimo, todos los días, hacer algo por el prójimo. Y es el hombre más feliz, supuestamente. Deben haber otros, ¿no? Pero a este le han hecho los exámenes y es el hombre más feliz. Entonces mire este pasaje tan lindo. Por falta del tiempo, seguimos, dice así: la fuerza para resistir se obtiene mejor mediante un servicio agresivo. A fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. Así que cada vez que tú estés sin hacer nada, recuerda que puedes ceder más fácilmente a la tentación. Ocúpate en algo, haz algo. Ve, yo estoy aquí, vea. Yo vine acá, ¿desde dónde? Desde Pasto, estoy aquí ocupado. Estoy feliz compartiendo con ustedes. Hagan lo mismo, mantengámonos ocupados en algo, en alguien, un servicio para el Señor. Otra, tenga un plan. ¿Qué debemos tener? O sea, cuando usted vea que estás en un sitio donde sabes que vas a ceder a la tentación, ahí tú sabes, porque alguien está ahí o porque algo está ahí, entonces tenga un plan. Debes tener un plan definido. Si no tienes un plan definido, vas a ceder fácil. Proverbios dice, el que es inteligente, ¿qué hace? Ve el peligro y lo evita. El que es tonto, ¿qué hace? Sigue adelante y sufre las consecuencias. Hay otro verso, o sea, ese verso en una versión más clara diría así: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Otra versión dice, el hombre prudente ve el peligro y se protege. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias. Entonces, cada vez que tú seas tentado, ten un plan. No entres a la tentación sin un plan. Un plan, no sé, piensa, un plan. Por ejemplo, si a usted le gusta una tentación, usted sabe que lo va a derribar, entonces váyase. O si es una comida, bueno, no sé, idéese de alguna forma. Si su tentación, por ejemplo, yo tengo acá escrito, es comer demasiado, decida colocar una apropiada cantidad de alimentos en su plato, decida no comer más cuando se le haya acabado. Bueno, pero tenga un plan. Cada uno sabrá su tentación más fácil en la que cede. Entonces, tenga un plan en el momento en que tú sabes que vas a ser tentado. Si no tienes un plan, vas a caer mucho más fácil. ¿Ok? Siguiente, conózcase a sí mismo. ¿Por qué debemos conocernos a nosotros mismos? El que se conoce a sí mismo es más fácil que pueda vencer. Hay un proverbio español que yo tengo acá escrito que dice, no sea un panadero si su cabeza es de mantequilla. ¿Sí lo entendieron? Vamos a volverlo a leer. No sea un panadero si su cabeza es de mantequilla. O sea,
No podemos confiar en nuestra propia fortaleza, tenemos que ser cautelosos, tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Muchos jóvenes caen en la tentación o caemos en la tentación porque fácilmente nos metemos donde sabemos que vamos a fracasar. Si usted sabe que usted es borracho y su tendencia es esa, ¿para qué pasas por el mismo lugar donde sabes que terminas allá metido emborrachándote? Es un ejemplo que yo coloco, ¿no? O sea, es que cada vez que tú te analices y veas tus debilidades, crea un plan y aprende a conocerte a ti mismo para que puedas vencer. Lo otro, vence el mal con el bien. He conocido personas, por ejemplo, amigos, hermanos, yo sé que ustedes también los han conocido, que han sido adictos, pero conocen a Jesús, conocen el camino del Señor, cambian su vida y reemplazan su adicción con otra cosa que sea buena. ¿Sí? Entonces la idea es, en este aspecto es que cuando tú seas tentado y si estás ya en los caminos del Señor y sabes que hay algo que te hace mal o que es fácil que tú caigas, reemplázalo, porque si tú dejas algo, queda el vacío, ¿sí o no? Queda el vacío ahí. Entonces tienes que llenar ese vacío con algo. Eso es bíblico porque dice acá, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, ¿cómo la halla? Desocupada, barrida y adornada. Por eso les digo, si tú dejas algo, reemplázalo con algo. Vas a dejar esto porque es malo, es bueno, déjalo. Pero al mismo tiempo reemplázalo por algo bueno, para que se llene ese vacío y tú puedas así fácilmente vencer la tentación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me hice entender? Ok, muy bien. Lo último, cuide su salud. ¿Por qué es necesario cuidar la salud? Si no cuidamos la salud, anoche lo decíamos, una persona débil es más fácil que caiga en la tentación. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis ¿en qué? En la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si no te cuidas en la salud, fácilmente cedemos a la tentación. Jesús fue tentado cuando estaba más débil. Esaú, ¿recuerdan? Esaú, ¿por qué vendió la primogenitura? Porque llegó en un momento en que tenía hambre y estaba débil. ¿Ok? Entonces, por gracia somos salvos, es verdad, y Dios nos capacita para obedecerle. Quiero leer estos pasajes. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser, ¿cómo? Qué hermoso, ¿no? Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser, ¿cómo? Omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Entonces cuando Dios dice no matarás, Dios te da la fuerza para hacerlo. Guarda el sábado, Dios te da la fuerza para hacerlo. No cometas adulterio, Dios te da la fuerza para hacerlo. Entonces, apreciados amigos, Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia para que podamos enterrar todo lo que es malo, para que podamos enterrar en el Señor todo lo que es malo y a través de la gracia de Cristo Jesús podamos salir victoriosos. La Biblia dice, yo siempre te tengo presente, si tú estás a mi lado, nada me hará caer. El Señor te bendiga, te ayude para que puedas lograr una vida cristiana victoriosa en su nombre. Amén.